Hermanos, hermanos, los saludo fraternalmente en el amor en Cristo. Les habla el hermano Humberto Fernández para compartir la palabra del Señor. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, hemos observado en la sociedad, en las personas, diferentes actitudes que hemos venido comentando. Pero hoy quisiéramos ver y hablar de cómo reaccionan algunas personas en cuanto a su relación con Dios. Hay actitudes en que hermanos, hermanas, dan gracias a Dios, hincan rodillas y dan gracias por lo que están recibiendo aún en la pandemia. Hincan rodillas y le dan gracias al Señor por estas pruebas y por las bendiciones que reciben. Pero hay otros que en vez de dar gracias se jactan del poder que tienen, o tal vez se jactan porque tienen a su mano y a su alcance la medicina, el poder, y no les preocupa en absoluto Dios. Para ellos no existe Dios en ese momento. Y los hay otros también que en su necesidad, más necesitados, no cuestionan al Señor porque ven en Él que un castigo en esta pandemia, ven que no tienen nada que agradecer y siempre se cuestionan el por qué el Señor está procediendo de esta manera. Como hay otros totalmente indiferentes, ¿no?, que en su indiferencia creen que esta pandemia no existe, es inexistente, es política esta pandemia, y entonces no toman actitudes de destruir el sistema o actitudes muy rencorosas y resentidas a la vida. Por esta razón, ante estas actitudes, hermanos y hermanas, quisiéramos hablar de la necesidad de dar gracias a Dios aún en la crisis que estamos pasando. Y para esto vamos a usar una parábola, en una relectura, esta parábola denominada la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, versículos 9 al 14. La palabra del Señor dice así en Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, hermanas, antes de considerar esta parábola, quisiéramos compartir con ustedes un poco cómo era el contexto judío en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos habla esta parábola. Perdón. Primeramente recordemos que nuestro Señor Jesucristo, entre sus diferentes formas de enseñar, nos enseña principalmente a través de parábolas y a través de sus milagros. Y cuando nos habla en parábolas, tenemos que tener presente que una parábola es un relato que trata de describir una realidad, una narración de una realidad. Y nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas sencillas, porque hay que tener en cuenta el contexto a quién iba dirigida esas parábolas. Esas parábolas iban dirigidas a un pueblo que tenía poca educación. Mas aún así todavía sabemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba siempre, ¿no?, en parábolas, guardando un misterio detrás. Pero nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de sus palabras nos habla señalándonos cómo era semejante el reino de Dios. En este caso nos habla una parábola del fariseo y el publicano.
¿Qué era un fariseo en ese tiempo? Fariseo era una autoridad político-religiosa, porque el fariseo pertenecía a un partido político-religioso, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era aquel tribunal judío que juzgaba a todos los judíos, ¿no?, en sus faltas que iban contra la ley. Y el fariseo tenía, entiéndalo hermano, tenía poder político y religioso. Pero al otro lado tenemos a un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era también una autoridad política que también tenía poder, pero tenía un poder económico. Un poder que le otorgaba Roma. El Imperio Romano designaba personas, en algunos casos, o en otros las personas compraban el cargo de publicano. Para nuestro contexto actual, tendríamos que decir que el publicano era un recaudador de impuestos que recaudaba los impuestos para el Imperio Romano. Y a Roma no le interesaba cómo cobraba el publicano o cuánto. A Roma le interesaba que si decía la provincia de Galilea 50 talentos, el que recaudaba los impuestos tenía que entregar los 50 talentos. Si el publicano abusaba a las otras personas cobrándoles 70, 80 o quitándoles sus bienes para recaudar los impuestos, eso era, ¿no?, una responsabilidad de ese publicano, de ese recaudador de impuestos. De manera tal que el pueblo judío odiaba a los publicanos porque estos lo exaccionaba o les robaba sus propiedades. Pero no todos eran malos entre fariseos y publicanos. Habían también hombres que entendieron la palabra del Señor. Tenemos a Nicodemo, un fariseo principal, miembro del Sanedrín, que seguía secretamente a nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo un diálogo con Jesús sobre nacer de nuevo, pero que tuvo una actitud, ¿no?, primero, de defender un poco a nuestro Señor Jesucristo ante el Sanedrín, y segundo, la actitud de recoger el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y untarlo con aceites junto con José de Arimatea. Así también tenemos entre los publicanos personas que se convirtieron. Ahí tenemos a Zaqueo. Zaqueo, Zaqueo, ¿qué estás haciendo? Zaqueo, aquel publicano que devuelve bienes. Zaqueo que se convierte a nuestro Señor Jesucristo, un publicano. Pero en este caso, en esta parábola, el fariseo está dando gracias al Señor por lo justo que era, por lo perfecto que era. Y menospreciaba a los otros hombres porque él se creía totalmente justo. Una actitud que muchos de nosotros tenemos. A veces nos consideramos muy justos. Y a veces también, ¿no?, creemos que somos mejores que los otros cuando no vemos, ¿no?, la viga en nuestro ojo. Por eso los fariseos han sido siempre catalogados por la historia por falsos, porque defendían la ley, pero hacían lo contrario. De manera tal que una actitud fariseica hoy en día la entendemos como una actitud hipócrita. El publicano, este hombre recaudador de impuestos, en el otro extremo, no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo. No dio gracias, solo pedía perdón y le decía al Señor: sé propicio a mi pecador. Se reconocía pecador, pedía indulgencia del Señor, pedía que el Señor lo perdone. Y nuestro Señor Jesucristo concluye en una forma que seguramente sacó mucha bronca a los fariseos, porque todos pensaron que iba a terminar su parábola diciendo que el fariseo era el justificado, mas no. Él dice que es el publicano el justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que podemos rescatar en el profundo de esta parábola? Es la humildad con la que nos acercamos a Dios, reconociéndonos que nosotros no somos perfectos y que siempre estamos en el pecado que deseamos evitar. Pero fundamentalmente que debemos saber dar gracias al Señor.
dar gracias por lo que recibimos, por lo bueno y lo malo, por la salud que recibimos, por las pruebas que recibimos, hermanos. Porque hoy la humanidad toda en esta crisis no encontramos muy pocas voces que dan gracias. Mas al contrario encontramos muchas voces que reclaman por qué Dios nos está castigando de esta forma o por qué Dios se comporta de esta otra manera, ¿no? Y no nos explicamos, porque la humanidad toda no puede explicarse qué es lo que está sucediendo. Pero lo cierto y evidente, hermanos, es que nosotros tenemos que dar muchas gracias al Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, porque probablemente usted no haya conocido el amor de una familia, o probablemente no ha conocido el amor de otra persona. No, pero quiero decirle a usted, hermano, hermana, ¿no?, que muchos hombres que no han conocido el amor de una familia, de un hogar, han sembrado la paz y el amor. Han sembrado y han cambiado sociedades. Tenemos muchos ejemplos. Ahí tenemos un pacifista, Gandhi. Tenemos otro hermano, Nelson Mandela, perseguido, 27 años en la cárcel, y transformó toda una sociedad con la reconciliación. Y Pablo nos habla y nos dice en Colosenses que nosotros tenemos que aprender a dar gracias por todo lo que hacemos. Y Pablo nos dice en Colosenses 3:17 lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, hermana, pueden haber muchas pruebas en la vida. La vida a veces nos quita lo que más queremos. Nos quita a veces la vida lo que más amamos. Pero demos gracias al Señor. Gracias con humildad. Probablemente nuestras acciones sean humanas al comienzo, pero después aprendamos a dar gracias. Y lo más importante también, hermanos, hermanas, es a pedir la gracia del Señor. Aprendamos a pedir su gracia. Gracia para que tengamos salud, gracia para que tengamos un trabajo, su gracia para que tenga misericordia de este pueblo que está sufriendo del COVID, para que su misericordia alcance a la humanidad toda y esta pandemia termine, para que su gracia alcance a toda la humanidad toda, para que aprendamos a vivir en esa paz y en ese amor que el Señor nos ha enseñado. Y fundamentalmente para que entendamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo unos 2 mandamientos fundamentales. Cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, 36, 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Él solo responde lo que ya había sido dado por Jehová, por Dios, ¿no? En Deuteronomio 6, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién ama? ¿Quién ama, hermanos, hermanas? No acusa. Quien ama, ¿no?, es perseverante. Quien ama es leal, es fiel. Esforcémonos, hermanos, hermanas, para ser siervos fieles del Señor. Porque sabemos que más que las palabras, ¿no?, lo que cuenta en este mundo es el testimonio que podamos dar a aquellos que creemos en Cristo Jesús, teniendo misericordia con el prójimo, teniendo solidaridad. Más que 100 testimonios, más que 100 prédicas, vale más un testimonio de vida, nos decía nuestro hermano Juan Wesley, el fundador del metodismo. Nos decía que el testimonio valía más que las prédicas. Cierto, evidente, porque cuando nosotros damos un testimonio verdadero, es pues la sociedad la que cree. Pero cuando somos medios cristianos, ¿no?, que no vamos a lograr autoridad por una parte, y por otro lado no vamos a lograr que la sociedad crea que nuestro Señor nos ama sobre todas las cosas. Hermanos, hermanas, para terminar este pequeña compartimiento de la palabra del Señor, ¿no?, digamos, hermanos, gracias, Señor, por todo lo que recibimos. Te damos gracias por esta vida, te damos gracias por la familia, te damos gracias por haber dado
a tu Hijo unigénito para la salvación nuestra. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y no olvidemos de orar siempre pidiendo la gracia del Señor para que nuestras vidas sean apartadas del mal. Señor los bendiga, hermanos. Amén.